Efesios 5:22-33. Los deberes del marido para con la esposa. Y de la esposa con el marido. Vosotros, mujeres, os sujeta a vuestros maridos, como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, como también Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. De suerte que, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las mujeres sean en todo sujetas a sus maridos. Vosotros, maridos, amad a vuestras mujeres, como también Cristo amó a la iglesia, y asimismo se entregó por ella. Para santificarla, purificándola con el lavado del agua, por la palabra. Para presentarla a sí misma iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e irreprensible. Así deben los maridos amar a sus propias mujeres, como a sus propios cuerpos. Quien ama a su mujer, se ama a sí mismo. Porque nunca nadie odió su propia carne, antes la alimenta y sostiene, como también el Señor a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, y de sus huesos. Por eso dejará al hombre su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y serán dos en una carne. Grande es este misterio, pero lo digo sobre Cristo y la iglesia. Así también vosotros, cada uno en particular, ame a su propia mujer como a sí mismo, y la mujer reverencia al marido. Efesios 5:22-33. Epístola de Paulo a los Efesios, capítulo 5, versículo 22-33. Queridos hermanos, estamos estudiando la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 5, en el versículo 22. Pablo estaba orientando y determinando las formas como deben proceder el esposo hacia la esposa, y la esposa hacia el esposo. Pablo utilizó esta ilustración para determinar la relación espiritual de Cristo y su iglesia. En el verso 22, él comienza orientando a las esposas: las mujeres sujetan a vuestros maridos, como si estuvieran sujetándose al Señor. Esta sujeción, no quiere decir esclavitud, o condición humillante de la persona humana, frente a la otra. Principalmente frente a los cónyuges. Esta sumisión que Pablo habla, es dedicación total con amor, fidelidad, honestidad. Deseando siempre lo mejor para el compañero, pues cuando unen a dos personas del sexo opuesto, se convierten los dos una sola carne en el Señor. Como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Entonces, Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, con varios miembros. Cada miembro con su función específica para el buen desarrollo del cuerpo. En el verso 25, él habla a vosotros maridos: amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y asimismo, se entregó por ella. Purificando la iglesia con el lavado del agua por la palabra, para presentarse a sí mismo, iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e irreprensible. Así también los maridos deben amar a sus esposas. Como a sus propios cuerpos. Quien ama a su mujer ama a sí mismo. Porque nadie nunca perjudica su propio cuerpo. Nadie provoca su propia carne. Antes alimenta bien, sostiene, como también el Señor Jesús la iglesia. Por eso, dejará al hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Y cada uno ame a su mujer como si se hubiera amado a sí mismo. Y la mujer reverencie a su marido, exaltando. Queridos hermanos, es una comparación muy apropiada, y una ilustración gratificante, cuando podemos presentar nuestra familia, como un cuerpo único en amor, en comprensión, en dedicación, en respeto. En armonía, en paz, en convivencia placerosa. Este es el objetivo de Dios también, respecto a Cristo y a la iglesia. Porque Pablo estaba preocupado que la iglesia de Efesios, se convirtiera en una iglesia ejemplar como una esposa ejemplar también. Porque Cristo se entregó, se dedicó, en la construcción de esta iglesia. Por eso, es necesario que la iglesia se presente santa, e irreprensible, dedicada, en amor, en bondad, en misericordia, para que todos los miembros del cuerpo de la iglesia, sean protegidos. Acaricados. Que se sientan seguros, y cómodos, seguros de la salvación, a través de la cabeza de la iglesia, que es Señor Jesús. Amén.